¿Por qué nervioso? ¿Por qué nervioso? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo más. El anime como el Conan. Ya sé. X. Dale. Mira, ya me puse rojo, man. Ni siquiera hay nadie ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Somos el Concilio y estamos grabando un episodio más para el canal. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos gustaría que se presentara con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Soy Iván Alarcón. Gracias por la invitación a los miembros del Concilio. Esperemos que este momento sea una experiencia donde podamos aportarles en su conocimiento sobre el Evangelio, y si tienen preguntas o dudas, nos va a dar mucho gusto verlas en los comentarios. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias, Iván. Nuevamente lo repetimos, yo soy Hiram Cervantes. Yo soy Hugo Isaac Rojas. Pues ya. Yo soy José Bustillos, alias Joe. Y juntos forman el Concilio. El Concilio. Vamos al Concilio, amigos. Hugo nos va a ayudar a mandar saludos a las personas que nos comentaron. A nuestros fans. Este video anterior. Sí, la verdad, gracias a todos nuestros amigos. Ok, vamos a mandar saludos a las que comentaron nuestro podcast en Spotify, que es Daniela Corral y Andrea, hasta Casas Grandes, Andrea de Casas Grandes, ahí en Colonia Juárez. Y en YouTube a Marjorie. Un saludo, Marjorie. Un saludo, Marjorie. Ánimo. Te queremos, amiga. Gracias por sus comentarios. Y también tenemos ahí una pregunta que nos hizo alguien en YouTube. Ahorita vamos a tomar tiempo para responder esa pregunta. Bueno, vamos a hablarles hoy sobre el plan de salvación. El plan de salvación tiene varios nombres: el plan de felicidad, el plan de redención, que ustedes pueden encontrar en las escrituras. Y pues básicamente es un plan que Dios, el Padre Celestial, creó para que nosotros, si lo seguimos, esos pasos del plan, volvamos a su presencia. Y que no solo volvamos salvos, como todos dicen, salvarse no, que nosotros volvamos y podamos ser como Dios. Eso es lo que Dios quiere, no solo salvarse, sino llegar a ser como Él es, tener todo lo que Él tiene, y como dice Romanos, ser coherederos con Cristo. Entonces, ese es el plan de salvación. Plan de salvación. Su propósito de este plan viene en Moisés 1:39. Llevar a cabo la inmortalidad de la vida eterna del hombre. Entonces, este plan nos prepara para volver a la presencia de Dios, poder progresar, aprender y adquirir las habilidades que necesitamos para estar en su presencia. Entonces, pues vamos a empezar desde el principio, que es cómo llegamos a existir. Aquí va a contestar mi compañero Hugo Isaac, Muy bien. alias el de Roja. Ya no. Y todo empieza antes de esta vida, por eso se le llama vida preterrenal, porque antes de que la Tierra siquiera fuera formada, organizada, nosotros ya existíamos. Y existíamos como inteligencias, como espíritus, como hijos de Dios, que eso es lo más importante. Y ya que vamos a empezar a entrar a temas amplios, nosotros, aparte de un Padre Celestial, tenemos una Madre Celestial. Entonces, fuimos procreados espiritualmente y por eso somos hijos de Dios. Entonces, en esa vida preterrenal, Dios nos presentó un plan, que de hecho hay una escritura que ahorita vamos a leer en Apocalipsis 12, y habla de que hubo una gran batalla en los cielos. Entonces, ahí fue donde, y eso es algo que muchas veces se puede confundir, que pensamos que hubo dos planes, ¿no? Que Satanás presentó su plan y el Padre y Jesucristo presentó su plan. Pero no, hubo un plan que lo hizo Jesucristo, que lo hizo el Padre, el Padre Celestial hizo el plan, y entonces Él solo preguntó, ¿a quién voy a enviar? Fue ahí donde Jesucristo dijo, lo que tú quieras, como tú quieras, y toda la honra y la gloria son para ti. Y Satanás fue donde dijo, yo quiero hacerlo así, 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 y aparte sentarme donde tú estás. Entonces, fue donde desde ese momento nosotros pudimos elegir, tuvimos albedrío, y entonces los que decidimos seguir a Dios, hoy estamos aquí, que es ahorita lo que vamos a hablar, de nuestra vida en la tierra, y el cuerpo, y el progreso. Y los que decidieron seguir a Satanás fueron, dice Apocalipsis, que fueron arrastrados con la cola y que fueron una tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, son los que ahorita decimos los espíritus malos, los que poseen, los que asustan. Esos son los que decidieron seguir a Satanás. Así es. Y algo muy interesante de lo que está hablando Hugo es que tal vez de jóvenes yo me hacía esa pregunta de antes de ser, venir a la tierra, se me hacía muy lógico pensar que Dios nos creó y que nos mandó, ¿no? Entonces tal vez puedes pensar, pues Dios me puso estas debilidades y por eso batallo con esto y pues me saboteó, ¿no?
Y justo lo que dijo Hugo contesta eso, que nosotros siempre hemos existido y que es algo que nosotros ya somos. Dios, nos ayudó a progresar, sí, pero nuestra esencia, lo que nos hace nosotros mismos, ya existía y siempre ha existido. Y entre esas inteligencias, pues como dijo Hugo, el más grande y el más importante de ellas, que fue Jesucristo, el primogénito. Es importante reconocer que desde este punto estamos aprendiendo verdades muy, muy poderosas sobre nuestro Padre Celestial y sobre Jesucristo. Hasta este punto nos está ayudando a aclarar que nuestro Padre Celestial ha sido el creador de todo este plan. Y Jesucristo ha sido una de las partes importantes porque es el Salvador, el Redentor. Entonces, desde este punto, incluso desde el principio del plan de salvación, nos ayuda a aclarar estas verdades que podamos reconocerlas. Muy bien. Y pues como dice Iván, Dios creó todas las cosas y algo importante que nos aclaran las escrituras en Hebreos 1:2 y también al principio de Juan es que Dios los creó por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero algo muy importante es que Dios, al momento de crear al hombre, Él fue el mismo que nos puso aquí en la tierra. Eso ya no se lo dejó a Jesucristo, sino fue Él mismo. Entonces, pues ya después de eso, pues venimos aquí a la tierra y adquirimos cuerpos y como sabemos, los primeros fueron Adán y Eva. Lo primero que puso Dios en la tierra fue Adán. Y entonces se dio cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó una mujer. La famosa escritura que de la costilla de Adán salió Eva. Entonces, ellos fueron nuestros primeros padres. Y incluso ahorita que hablamos de inteligencias, Adán fue una de las inteligencias grandes y nobles. Entonces, por eso es que fue el primer hombre en la tierra. No el primero en ser creado, pero sí el primero en ser puesto en la tierra, ya con un cuerpo de carne y hueso. Entonces, y Eva también fue de las inteligencias grandes y nobles, por eso fue la que acompañó a Adán. Y ellos los puso Dios en el jardín de Edén. Y muchas veces, a veces unas personas dicen el paraíso. Y sí es el paraíso, pero estaba aquí en la tierra. De hecho, ahí en Génesis hasta dice los ríos que desembocaba y un poquito de la ubicación. La Pangea. Entonces, un tema interesante también. Y entonces el chiste es que estaba aquí en la tierra, pero en un lugar perfecto. Ellos eran como niños, eran inocentes. Entonces ellos no conocían el bien y el mal, entendían, sabían algunas cosas, pero no tenían esa conciencia que tal vez nosotros ahorita desarrollamos con el paso de los años. Ellos eran inocentes. Dios me dice que no haga esto y sé que es no hacer algo, pero no sé por qué no lo tengo que hacer. Y como los niños chiquitos, cuando nuestros papás nos dicen, no brinques en la cama, no juegues, no patees la pelota, no corras, lo primero que hacemos es experimentar. O ¿por qué me dice que no? ¿Verdad? Y aparte de eso, ellos fueron tentados por Satanás o por la serpiente, como dicen las escrituras. Y entonces, aquí hay un tema bien especial, que Satanás dice una verdad y una mentira. Y Satanás les dijo, come del fruto y serás como Dios, y no morirás. La verdad era que iba a ser como Dios, iba a conocer el bien y el mal. La mentira era que no iba a morir. Ok, entonces respaldando lo que mencionaba Hugo, cuando Dios colocó a Adán y Eva en este lugar, el jardín de Edén, Él le da dos mandamientos importantes que se encuentran registrados en la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 28, menciona el primer mandamiento. Y dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Y perdón gente, por el trabalenguas, pero sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de todos los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el mandamiento que Dios les da es sumamente importante porque entra a la par con el propósito que Dios tiene, ¿no? De que cada uno de sus hijos espirituales pudiera venir a la tierra y experimentar de estas experiencias que nos traen gozo, que es el propósito por el cual estamos aquí, para sentir gozo. Nosotros estamos en la tierra para poder sentir gozo. Entonces lo que Dios quería es que a través de Adán y Eva nosotros pudiéramos estar aquí. Pero aquí entra algo interesante porque estando en un estado de inocencia, ellos no podían cumplir con este mandamiento. Entonces a lo mejor es algo que yo me pongo a pensar, que a lo mejor ellos se preguntaban pues cómo podía pasar esto, ¿no? Más adelante Dios les da otro mandamiento que es igual de importante, su observancia, que se encuentra en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces aquí podemos ver una restricción total, ¿no? Que hace que Dios, Adán y Eva, que no puedan comer de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces, a lo mejor ya muchos conocen lo que acontece, ¿no? Adán y Eva participan de este fruto, pero gracias a ello, gracias a esta transgresión, viene algo muy especial, lo cual es que nosotros estemos aquí. Gracias a que ellos participaron de ese fruto, ellos pudieron reconocer que incluso que estaban desnudos, ¿no? Su inocencia ya se transformó en conocimiento, y eso muchas veces lo podemos juzgar como un retroceso hacia la humanidad, ¿no? Y muchas veces señalamos a ellos dos diciendo, no, gracias a ellos nosotros estamos aquí sufriendo, pero eso forma parte fundamental del plan de Dios que tiene, porque gracias a eso es que nosotros podemos estar aquí. Y ahí entra otro punto importante dentro del plan de salvación, el cual es nuestra vida en la tierra. Nuestra vida en la tierra es una parte súper importante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de probación y de preparación. Entonces, para esto, Dios ya avanzó en el plan hasta donde llegó Hiram, ¿no? Ya puso a los primeros padres, ya les dio leyes que hay que obedecer, ya les empezó a enseñar sobre el Salvador, ya les empezó a revelarles estas verdades sobre el Salvador. Entonces, al punto de todos reconocer que estamos aquí en esta tierra, nos damos cuenta que va a haber experiencias que son positivas y que va a haber experiencias que son negativas. Pero podemos darnos cuenta que en cualquier tipo de experiencia, el plan de salvación nos ayuda a elevarnos, nos ayuda a que nos preparemos para regresar de vuelta con el Padre Celestial. Entonces, hay cosas clave en nuestra vida en la tierra que nos impiden que nosotros regresemos otra vez con nuestro Padre Celestial. Una de las cosas que nos impiden es la muerte espiritual. Que la muerte espiritual es esa separación que existe a consecuencia de la desobediencia. Negamos a Dios, no obedecemos sus mandamientos, entonces existe como que esa separación entre Dios y nosotros. Y la otra es la muerte física. Es otra de las cosas que impiden que se pueda seguir el plan de salvación. En Abraham 3:25 aprendemos algo muy interesante. Dice, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Entonces, por medio de los mandamientos, el Señor ve qué tanto es nuestro deseo de regresar otra vez con Él. Y de esa manera Él mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es otra prueba de que el Salvador tiene, ¿cómo se le pudiera llamar? Condiciones para nuestra salvación. Sí. Tiene algunos requisitos para que nosotros podamos prepararnos para volver con Él. Entonces, nuestra vida en la tierra, ese es el propósito, ¿sí? Que podamos prepararnos y que podamos ser probados. No sé si piensan que estamos así como muy tensos ahí con los de la cámara, pero es que ya es noche, amigos. Estamos grabando a las 2 de la mañana. Es la hora a la que llega la inspiración, a las 3 de la mañana. Si pudieran ver, todo esto es para ustedes. No, pero hay un tema bien, creo que es mi parte favorita del plan de salvación. Y es la expiación porque, no se fijan, es lo que conecta entre lo que había pasado y lo que va a pasar. Entonces es por eso que Jesucristo, desde ahorita creo que lo dijo Joe, Jesucristo es el principio del plan, desde que se puso como nuestro Salvador. En el medio es el que hizo posible el plan de salvación, y al final inclusive nos va a ayudar. Ahorita lo vamos a ver, pero la expiación a mí siempre me ha gustado verlo en 3 etapas. Y bueno, ojalá vamos a poner ahí las imágenes para que aparezcan en el video, pero aquí, la primera imagen, ¿dónde? Aquí. La primera imagen que va a aparecer es Jesucristo siendo crucificado, y tal vez es la más famosa, la que todos hemos visto, ¿no? Jesucristo en la cruz. Pero, y eso es algo que siempre me ha gustado que las personas sepan, y algunos de ustedes tal vez lo sabían, otros no, pero ese no fue el momento en el que Jesucristo sufrió más, que muchas veces podemos pensar que sí, e inclusive fue un momento de mucho sufrimiento, pero eran cosas que otras personas vivían. En ese tiempo a varias personas se les crucificaba, había ladrones con Jesucristo. Entonces, que bien fue algo dolorosísimo. De hecho, hay un ensayo que se llama La anatomía de la expiación, si quieren pueden leerlo, y ahí explica todo lo que vivió el Salvador. Pero ahí
fue parte de cuando nos salvó de esa muerte espiritual que hablaba Iván. Y luego la siguiente imagen, el jardín de Getsemaní. Entonces, ahí en el jardín de Getsemaní es el momento en el que Jesucristo más sufrió. Y entonces ahí fue donde hizo algo realmente único. De hecho, en Lucas 24, del versículo 40 en adelante, habla de cómo Jesucristo se llevó a un par de sus apóstoles, me imagino que a Pedro, Santiago y Juan. Y entonces dicen las escrituras, dice Lucas, que se alejó como un tiro de piedra y comenzó a orar. Y dice que él comenzó a orar más intensamente. Y algo que siempre me ha gustado imaginarme, ¿ustedes se imaginan un Dios orando? Como ora, ¿no? O sea, un Dios orando. Y luego todavía que Lucas haya dicho, oró más intensamente. Un Dios orando intensamente. Eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿qué más dijo aparte de lo que hemos visto? No, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿qué habrá dicho un Dios orando intensamente? Y fue tan intenso que ahí dice que un ángel del cielo tuvo que venir para fortalecerlo. Entonces, un Dios orando intensamente, un ángel del cielo viniendo, y Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces, si combinamos eso, un Dios orando intensamente, un ángel que tuvo que venir para consolarlo, y Jesucristo sudando sangre. Entonces, eso es algo realmente especial. Y ese es el momento en el que pasó todo. Y entonces podemos pasar a la crucifixión, ¿verdad? Que en esos dos momentos nos salva de lo espiritual, nos permite su gracia, nos da ayuda, nos da todo. Y luego lo meten al sepulcro, va María, y es mi frase favorita, cuando los ángeles le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Siempre que recuerdo esa escritura se me enchina en la piel. Y Jesucristo resucitando. Y entonces ahí nos dio el regalo, porque eso sí es un regalo. Todos, buenos o malos, chaparritos, altos, creamos, no creamos en Dios, vamos a resucitar. Entonces, eso es la expresión. No sé si quisieran agregar algo más. La expiación de Jesucristo es el centro de este plan. Es el centro y el por qué nosotros estamos haciendo esto incluso, ¿no? Creo que es maravilloso saber que Cristo, siendo Dios, bajó aquí a la tierra por cada uno de nosotros, y es nuestro propósito en este momento y en cada uno de los episodios que grabemos de este podcast, que ustedes puedan aplicar el pequeño conocimiento que tenemos a su vida, que puedan saber que Dios los ama tanto y nos ama a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo. Hay una escritura, ya nomás para finalizar mi comentario, que se encuentra dentro del libro de Mormón. Está cortita, pero es sumamente significativa, que me gustaría que pudieran pues tenerla presente en todo momento, en esos momentos difíciles, en esos momentos de duda, de dolor, de angustia, y puedan sentir cómo a través de este versículo lo que busca Dios es que podamos sentir ese abrazo de Cristo. Y se encuentra en 1 Nefi 21, y es el versículo 16, está en el libro de Mormón. Dice, pues he aquí, te tengo grabado en las palmas de mis manos. Y creo que es maravilloso el saber que todo este acontecimiento, todo este sufrimiento que Jesús tuvo no fue en vano, sino fue por cada uno de nosotros, por ti, espectador del concilio. No, está aprendiendo. Y es todo lo que Iván. Como experiencia personal, una vez estaba aprendiendo la diferencia de Jesucristo como Salvador y como Redentor. Y creo que se adapta perfectamente a todo lo que estamos comentando. Hay una pregunta cuando te van a extender la recomendación para el templo, donde dicen si tú tienes un testimonio de Jesucristo como Salvador y Redentor. Entonces, Hugo acaba de explicar perfectamente la función de Jesucristo como Salvador. Él estuvo ahí en el jardín de Getsemaní. Él volvió a unir ese puente entre Dios y los hombres y todos nosotros, y nos salvó. Y como Redentor, Él permite que seamos acompañados en el camino y habilita nuestras almas para que demos con la medida necesaria para invocar los poderes del cielo y lograr nuestro potencial como sus hijos. Entonces, estas dos funciones, tal como Salvador y Redentor, como Salvador y como Redentor, influyen mucho en la manera en la que yo puedo percibir la vida, porque ya sé que Él me ha redimido de mis pecados, pero sé que en su función como Redentor, Él está conmigo, Él me acompaña, Él no nada más está esperando que al final del camino con sus brazos abiertos, no, Él está dando los pasos conmigo, Él está permitiendo que siga siendo elevado para alcanzar ese potencial que tengo.
Entonces, yo estoy profundamente agradecido con él por eso. Pues sí, acompaño en lo que dijeron todos mis compañeros y testifico de la expresión de Jesucristo y su poder que tiene en nuestras vidas, la forma en que Él pagó por nuestros pecados y sufrió, y gracias a eso podemos ser perdonados. Él puede tener misericordia ante nosotros si nos arrepentimos. Como dijo Jaime, me dice, el motivo central porque estamos aquí, somos miembros de que hablamos de esto, es por ese potente cambio que hacen las personas, que hemos visto en nosotros mismos, en otras personas. Y igual como Iván, profundamente agradecido por eso. Y después de estar aquí en la tierra, después de que Jesucristo murió, hay unos 3 días en los que Él no para resucitar. Y muchos se preguntan, pues, ¿qué está haciendo Jesucristo en esos 3 días? Y justo en 1 Pedro 3 nos habla de lo que estaba haciendo. Es al mundo de los espíritus. Nosotros como miembros de la iglesia creemos en que después de esta vida, el cuerpo y el espíritu del hombre se separan. El cuerpo se va a la tumba y el espíritu va a un lugar por un momento para esperar la resurrección, que llamamos el mundo de los espíritus. Es un mundo que no podemos ver y sabemos que está aquí en la tierra, pero como es espíritu, nuestros ojos no pueden alcanzar a verlo. En este mundo de los espíritus, en el libro de Mormón, en Alma 40, el 11 y el 12, hablan acerca de las 2 partes que tienen, uno que conocemos como el paraíso. Ahorita Hugo mencionaba cuando Jesucristo estaba en la cruz, habían ahí ladrones con él. A uno de ellos, de hecho, le dice que lo iba a ver ese día en el paraíso, y a lo que se refería era el paraíso espiritual, donde van todas las almas justas, las almas que se arrepintieron. Y en otra parte están en la cárcel espiritual, donde están las personas que tal vez no conocían el evangelio o no lo aceptaron completamente. E incluso lo que dice Pedro es que ahí en esos lugares, en 1 Pedro, se les predica. Jesucristo fue y predicó a los espíritus que fueron encarcelados en los días de Noé. Y él ahí organiza una predicación para todas las personas que no conocieron, porque imagínense qué tan injusto sería que alguien en un pueblito lejano tal vez nunca tuvo la experiencia de conocer de Dios, de Jesucristo, y haya muerto. Entonces ahí todavía tienen una oportunidad de aprender de Él y aceptar el Evangelio de Jesucristo. En este lugar muchas veces se le llama que podemos llegar a escuchar que va a haber un castigo, que vamos a estar siendo azotados o que va a haber fuego, y a veces es muy lógico pensar, ¿no?, que Satanás nos va a hacer algo y luego después castigarnos por hacerle caso, ¿no? En este lugar lo único que tienen las personas en la cárcel espiritual es pesar, y lo describe en Mosía, el rey Benjamín, que es un pesar, que es como un fuego inextinguible. Entonces las personas, los miembros, los que están, no es como que haya una parte, este es el paraíso, es la cárcel, no, es un estado de cada alma. Y los que murieron y están en el paraíso les predican a las personas. Y esas personas pueden llegar a aceptarlo y ya después vamos a hablar de a dónde pueden llegar a ir. Va. No sé, tal vez van a pensar que no tiene nada que ver, pero los que de ustedes hayan visto la película de Ghost Rider, él tiene un poder que cuando ve a las personas a los ojos, entonces los ojos se les llenan de fuego y lo único que pueden ver son las cosas malas que han hecho. Y entonces ellos empiezan a gritar. De hecho, si podemos en edición vamos a poner ahí esta canción, pero yo siempre, cuando leí esa historia que dije yo, y esa actividad, a mí siempre me entra la mente, porque es algo mental, o sea, están viviendo un infierno mental, y esa película lo expresa tal cual. Sí, entonces igual como se les predica a esas personas y dijimos que pueden llegar a aceptarlo, como es algo necesario de nuestra vida aquí en la tierra, el poder seguir el Evangelio de Jesucristo, arrepentirnos y bautizarnos, a esas personas también se les ofrece eso mismo. Algo que nos conocen por hacer es que practicamos lo que son los bautismos por las personas que han fallecido en nuestros lugares que llamamos templos, no en cualquier lugar, en lugares sagrados que están conectados con el cielo. En 1 Corintios 15:29, Pablo habla de esto, y muchas veces confusa esa escritura, porque dice, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Y todo este capítulo Pablo está haciendo como está intentando explicar que por qué Jesucristo resucitó, hacemos las ciertas cosas. En realidad esta escritura lo que dice es porque Jesucristo resucitó, por eso hacen bautismos por los muertos. Si no, no tendría sentido. Eso es lo que quería llegar Pablo con eso. Entonces, si una persona lo acepta y alguien se bautiza aquí por ellos, la persona puede llegar a tener esas bendiciones, pero obviamente no se les viola el albedrío. Las personas, aún así estando allá, deciden aceptarlo o no.
Y después de este periodo que va a haber cuando vuelva Jesucristo, pues va a venir la resurrección, en la que se habla en la Biblia. Y es cuando ya el espíritu y el cuerpo se reúnen. Ajá, entonces tal vez podemos llegar, después de preguntarlo, después de... Ok, entonces podemos llegar a preguntarnos en qué consiste la resurrección, ¿no? A lo mejor es una palabra que nunca habíamos escuchado, o sí la hemos escuchado, pero no hemos, no hemos entendido en su plenitud, ¿no? Y lo que nos enseñan las escrituras es que la resurrección consiste en la unión de nuestra alma, que fue separada al momento de morir, con nuestro cuerpo, pero en un cuerpo perfecto. Como mencionó acá mi compañero Joseph, mi amigo fiel, como él mencionó, ¿no? Cuando nosotros morimos, creemos que nuestro cuerpo vuelve al polvo por el cual fue creado y nuestro espíritu sube a este mundo espiritual. Entonces, la resurrección es la inversa de esto, ¿no? Si nuestro cuerpo se separó de nuestra alma se va a juntar nuevamente con nuestro espíritu, se va a juntar nuevamente con nuestro cuerpo, en un cuerpo perfecto. Y las escrituras nos enseñan que el espíritu y el cuerpo serán reunidos de nuevo en su perfecta forma, ni se volverá a separar jamás. En la Biblia menciona Pablo que el cuerpo resucitado será incorruptible y glorioso. Entonces, ¿a qué hace alusión esto? A que el cuerpo en el cual vamos a ser resucitados no va a ocupar de las necesidades que nuestro cuerpo actualmente necesita, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo imperfecto que muchas veces está sujeto al alimento. Cuando Jesucristo venga, va a empezar lo que se llama la primera resurrección. Esto, de hecho, viene, y muchos de los cristianos, de religiones cristianas, saben que van a haber varias resurrecciones, porque es lo que viene en la Biblia. Y sí, en 1 Corintios dice Pablo que cada uno en su debido orden. Cristo haciendo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, primero todas las personas que fueron fieles, que hayan muerto, que si ya están muertas, van a resucitar en ese momento. Y si estás vivo y eres uno de los fieles, dice que en la resurrección no vas a gustar de la muerte, que va a ser como un abrir y cerrar de ojos y vas a tener ya un cuerpo resucitado. Tengo ahí un tema que podemos hablar. ¿Quiénes creen que sean los justos, los que van a resucitar primero? ¿Quiénes piensan? ¿Tú qué piensas, Yu? Pues... ¿Qué podrías decir? Los que van a resucitar en la mañana de la primera resurrección. Yo. ¿Quiénes serían? Los profetas. Los profetas. Ajá. Pero, o sea, para algo más así como nosotros, los mortales. Yo creo que algunos de nosotros sí. Depende del juicio de Dios. ¿Quién va a resucitar? O sea, pero si pudieras decir así como parámetros, así como decir, yo creo que este tipo de personas, o sea, o los que hicieron esto. Yo diría los que sirvieron, ¿no? En su estado mortal. Yo siento que el servicio nos abre esa puerta porque se nos perdona pecados y nos cambian completamente y nos ayudan a poder como demostrarle a Dios que lo amamos, ¿no? Si mi mamá es guardar mis mandamientos, entonces guardamos su mandamiento cuando servimos a los demás. ¿Por qué? Porque estamos demostrando el amor al prójimo y es es el segundo gran mandamiento que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Entonces yo siento que el servicio, los que sirvieron a su prójimo. ¿Recuerdan una parte del libro de Mormón cuando Alma Hijo está hablando con sus hijos? Y hay una partecita donde habla con uno de ellos que tenía preguntas sobre la resurrección. Entonces él le ayuda a comprender y mejora, a lo mejor no es la palabra correcta el mejorar, pero le aclara este principio, le ayuda a que él comprenda que es imposible que si él hizo algo malo, va a recibir algo bueno. ¿Sí? Entonces le dice, esa ley es como una ley de restitución. Él le dice eso, como si tú hiciste esto bueno, vas a recibir bueno y va a ser leudado. ¿Por qué? Porque la resurrección va a permitir que eso bueno que tú hiciste se te agregue esta parte. Entonces, relacionado con tu pregunta, yo siento que Alma Hijo aclaró mucho esa parte de que si haces lo bueno, como dice Hiram, la obediencia de los mandamientos, el servicio, va a ayudarte a que tú seas como que ese tipo de prospecto o esa calificación para que tú puedas resucitar en la primera resurrección. Entonces hay muchas promesas. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que, de hecho, en su bendición patriarcal dice que tú vas a resucitar en la mañana de la primera resurrección. Entonces, yo siento que los parámetros pudieran estar muy específicos de tener las ordenanzas salvadoras. ¿Sí? De ley, o sea, esos van de ley. Pues sí. Yo creo que, o sea, más allá de las ordenanzas, en quién te convertiste, quién eres, ¿verdad? Así es. Hay muchas personas que muchos tienen todas las ordenanzas, pero
al final del día tal vez no estaban, cometieron algún pecado, no se arrepintieron. Yo creo que lo que está ahí, de lo que tú dices, lo que se requiere tal vez, es que la persona nunca se haya dejado de arrepentir, que son los santos, los que no se dejan de arrepentir. O sea, obviamente cada vez vamos a estar pecando, pero intentar mejorando y que se hayan esforzado. Realmente yo creo que depende mucho de cómo Dios va a juzgarlos, cómo Él ve sus intenciones, sus obras, su corazón, que se convirtió. ¿Tú qué piensas, Hugo Isaac? Yo te hacía esta pregunta, Joseph Bustillos, porque, por ejemplo, para los grados de gloria nosotros sabemos, ¿no? Como, estos van aquí, estos van aquí, estos van aquí. Como, no al 100%, pero sí claramente sabemos como quién va a ir a cada lugar. Porque no recuerdo dónde alguien me dijo que ni siquiera los más justos, sino que los profetas iban a ser los de la mañana, la primera resurrección, y aún en la primera resurrección, pero después, en la tarde, que iban a resucitar ya los justos. Y ¿Quién te dijo eso? no, la verdad no me acuerdo dónde lo escuché, pero eso me puso a pensar como, caray, o sea, hay como cierto límite de los que resucitan, pero sin duda yo creo que ellos, los profetas van a ser, y los que están en el reino celestial. Ahorita vamos a hablar de eso, de quiénes van al reino celestial, pero yo digo que de ley los que van al reino celestial, los que cumplen las ordenanzas, y algo que dijo yo que me llama mucho la atención es la caridad. Moroni dice que si no tenemos caridad, no podemos vivir con Dios. Y yo pienso que no se refiere tanto a salvarnos, o sea, entrar al reino celestial, sino a ser exaltados. Yo creo que sin caridad no podemos ser exaltados, porque Jesucristo toda la vida Fue lo que estuvo ejemplificó. viviendo la caridad. Y Pablo y Moroni dicen que todo se va a acabar. La profecía, la fe, todo se va a acabar, pero la caridad No deja de ser. no deja de ser. Entonces, siendo dioses, seguimos, ¿cómo se dice? Utilizando nuestra caridad. Claro. Ujú. Sí, yo mencionaba lo de, a lo mejor uno de los atributos que ocupa una persona para la primera resurrección, que es el servicio. ¿Por qué? Porque pues en eso va a consistir. ¿Por qué van a resucitar primero? Porque se va a ocupar de la ayuda de gente que está dispuesta a servir a su prójimo. No para un descanso eterno, ¿no? Sí, sí. Como tal, sino porque tiene la capacidad, alguien que se esforzó aquí en la tierra a ayudar a su prójimo, tiene la capacidad de seguir haciéndolo. Entonces, es lo que se ocupa. Yo siento que es lo que se va a ocupar. Personas dispuestas a servir al prójimo, a amar, a compartir. Muy bien. Yo también pienso que, aparte de eso, más gente, tal vez diferiendo un poquito de lo que dijo la persona que dijo eso, porque en las escrituras habla de eso, de que muchas personas que van a estar vivos van a abrirse Ajá, los ojos sí, y ajá. van a resucitar hacia la nada. Entonces, pues, la verdad es, todo lo que dicen, pues, es correcto. Depende, yo creo, mucho de lo que Dios decida, lo Bien que interesante, Dios ¿no? nos Eso de- juzgue. Sí, así, a mí me acaba de llegar una impresión del ejemplo de Pedro. Pedro, a pesar de que tenía un montón de errores, el Señor siempre le daba muchas oportunidades. Incluso cuando se fue, Pedro regresó a los mismos caminos que él estaba haciendo y lo volvió a buscar en el mar. Entonces, siento que ese deseo sincero, ese amor tan profundo que tenía Pedro dentro de su corazón, Jesucristo era muy caro para él, era muy, muy valioso. Entonces yo siento que es más el tipo de relación o el tipo de deseo de querer estar con el Salvador lo que te va a preparar para estar en ese momento de la mañana de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque yo siento que eso liga. O sea, si el Salvador es el primer momento que va a estar aquí en la tierra, entonces Él va a querer a los más fieles, a los que más fueron entregados y a los que más le pueden ayudar. Muy bien. Pues sí, entonces en esta resurrección, como dijimos, ¿no? Resucitar todos justos, llega una temporada que se llama el milenio. Son 1000 años después de Jesucristo, donde Él va a reinar. Dicen las escrituras que Satanás va a ser atado, no va a haber maldad en el mundo y Jesucristo personalmente va a reinar las naciones. Nos vamos a dedicar a hacer su obra, a hacer bautismos por nuestros antepasados, a hacer otras ceremonias, ordenanzas necesarias para la salvación por ellos. Entonces va a haber 1000 años de paz en esta tierra. Y algo importante de esto es que a la resurrección, creo que estábamos hablando, y Hiram tocó un poco de ese tema, es los cuerpos que vamos a resucitar. Y justo la primera resurrección y los de otras resurrecciones son diferentes tipos de cuerpos. Entonces, después del milenio, después de tener esa paz, porque Satanás va a ser atado, va a venir la liberación de Satanás y muchas religiones
aparte del cristianismo, saben que va a haber una batalla al final de los tiempos y a veces se le conoce como el Gog Magog. En este tiempo es cuando Satanás va a ser liberado y va a ser desatado y saldrá para engañar a las naciones. Esto viene en Apocalipsis 20 del 7 al 8. Entonces, va a ser la última prueba de los hombres. Dice que algunos fieles aún así van a caer por los engaños del diablo. Entonces, ya después de esta última gran batalla, es que menciona Apocalipsis también, es que Miguel y los ángeles van a pelear contra la serpiente y al final Jesucristo va a salir victorioso. Es cuando viene la segunda resurrección, que es después del milenio, y la derrota final de Satanás es cuando los demás personas que no resucitaron durante el milenio, las personas que no aceptaron el evangelio o rechazaron el evangelio, bueno, dije lo mismo, o otras razones, van a resucitar en esta segunda resurrección y ya va a empezar el juicio. Oigan, ¿y qué creen? O sea, imagínense, llega Dios, estamos viviendo con Dios y sabemos que vamos a seguir socializando y existiendo y va a haber personas que van a nacer como ahorita, ¿verdad? O sea, va a seguir la vida normal en cierto punto. Y luego dice que Satanás va a tener muchísimo poder. Y Joe dijo, los justos van a ser engañados después de ver a Dios. ¿Con qué nos va a tentar Satanás? O sea, ¿qué va a usar? ¿Qué piensan? Yo creo que a medida que evolucionamos como sociedad, creo que la táctica de Satanás al momento de tentarnos suele cambiar, ¿no? Podemos ver, y como está registrado, anteriormente Satanás, yo pienso que tentaba de una forma más cruda, ¿no? Así como al asesinato, y era algo, que era algo como muy normalizado, ¿no? El asesinato, viola, destrozo acá, allá, y está registrado, ¿no? En la historia de que acontecieron momentos brutales, e incluso ahorita en la actualidad. Lo que voy es que yo siento que antes era muy normalizado, ¿no? Siento que era muy fácil asesinar a alguien y que no hubiera tanta ley, ¿no? A lo mejor en ciertas culturas era un poquito normalizado, pero lo que Satanás, con lo que actúa ahorita, y con lo que a través de lo cual Está chido eso. por lo que siento que la estrategia que Satanás utiliza en la actualidad va un poquito más allá de la crudeza, ¿no? De las acciones. Siento que ataca un poquito más internamente, desde nuestro corazón, desde nuestro pensar, ¿no? A lo mejor él no puede, a lo mejor él no puede entrar directamente al cerebro de Hugo y decir, como hacerlo actuar, ¿no? Pero él nos va estudiando de cierta forma, que va modificando nuestro pensar, y a lo mejor podemos creer que por pensar esta cosa no estoy mal, no estoy pecando contra Dios, pero al dejarnos llevar por esa línea pequeña y ligera de, ¿cómo se pudiera llamar? De conformismo, tal vez, de dejar de hacer las cosas, no prestar atención a mis responsabilidades, pues que podemos caer y ser tentados por él. Yo siento que a lo mejor es el patrón que él va a seguir, ¿no? A lo mejor va a evolucionar un poquito más las tentaciones, porque las escrituras nos enseñan que ese momento donde Satanás va a ser tentado va a ser incluso muchas personas, muchas almas, hijos de Dios, van a caer a consecuencia de ese gran movimiento. Sí. Sí. Ahorita que Germán está diciendo eso, me puse a pensar y dijo que nos va a atacar sutilmente. Yo creo que va a ser muy igual como cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Muchas personas venían los milagros, los fariseos, y están alrededor de él, pero aún así no lo aceptaban, ¿no? Y está bien, en este tiempo Jesucristo en el milenio ya va a reinar y van a estar los justos. Pero creo que estando ahí tanto tiempo, los justos, tal vez algunos creen y todo, pero tal vez Jesucristo va a hacer algo que o no va a ser lo que ellos esperan, o tal vez el nuevo gobierno, el nuevo mundo, lo que se va a hacer en los 1000 años, tanto de eso va a hacer que tal vez lo vean como algo normal, yo creo, puede ser, y empiezan a dudar en ese momento, y es cuando tal vez Satanás, como dijo sutilmente, los empieza a engañar, ¿no? Tal vez, es que no es lo que esperaba, o ¿por qué es esto? Como siempre, ¿no? Nuestra naturaleza de dudar y preguntar el por qué, y tal vez si algo no nos pareció, ese sentimiento se va magnificando, y puede que hasta el último Satanás los engañe, y como Judas, él vio todos los milagros, estuvo con Jesucristo cerca, y aún así él fue el que lo traicionó. Yo ahorita estaba pensando y me acuerdo que hace días encontré una frase en una de esas imágenes que salen ahí en Facebook. Dice,
el enemigo no inventa las armas que usa para atacarte, las construye con lo que tú mismo escondiste bajo la alfombra. Entonces antes nos dábamos cuenta que las tentaciones de Satanás era así como idolatría. O sea, cuando Moisés fue y regresó, ya toda la gente estaba como adorando a estos dioses. Pero ahorita es distinto, es como dice Hiram, es más útil. Y yo siento que entre más va pasando el tiempo, él va usando ese tipo de información que nosotros le damos, o él se da cuenta de nuestras debilidades y sobres de eso va. Entonces, una de las cosas que yo siento que en ese momento será una gran tentación es, ¿cómo se le pudiera llamar? El tipo de habilidad verbal que llegan a desarrollar algunos. Elocuencia. La elocuencia, sí. ¿Por qué? Porque la elocuencia llega a usarse tanto de buena manera como de mala manera. Entonces, para ese tiempo, si alguien tiene más elocuencia que alguien más, va a ser capaz de atraer más gente. Entonces, yo siento que Satanás va a usar la elocuencia incluso para desviar los corazones más poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo trabajo en una agencia de seguros donde hay muchas personas que son muy hábiles para hablar. Entonces llega un punto donde te envuelven tanto. No sé si a ustedes les ha tocado igual algunos vendedores así, que llegan a envolverte tanto que les compras. O sea, cualquier cosa que te ofrezcan, tú les compras. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen como que esa elocuencia muy desarrollada. Entonces yo siento que en el milenio va a existir gente muy elocuente que va a tener esa capacidad de envolverte, incluso de que tú te olvides de esos principios que tienes en el corazón. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención porque, y me gustó mucho lo que dijo Hiram, de que nos estudia. Entonces, y todo modernizado. Por ejemplo, ahorita yo siento que la idolatría sigue existiendo, pero de diferente manera. Ahora tal vez ya no construimos estatuas, pero hay famosos que nos dicen, vístete así, o ni siquiera nos dicen, se visten así, hacen ciertas cosas, y entonces las marcas lo ponen, las marcas lo promocionan, lo hacen ver como una super vida, y entonces inconscientemente muchos de nosotros lo empezamos a seguir. ¿Y qué enseñan ellos? Alcohol. La música ahora, yo cuando volví a la misión me di cuenta que la música era drogas y alcohol, drogas y alcohol, drogas y alcohol, sexo. O sea, y si uno escucha las letras, es como, y a mí antes me gustaba mucho el reggaetón, y todavía me gusta, pero ahora escucho la letra y digo, o sea, es sexo, alcohol, drogas. Entonces nos va envolviendo, nos va adormeciendo, y ahora me pongo a pensar qué va a hacer después, cómo va a evolucionar para que sea tan poderoso que después de 1000 años aún así siga envolviéndonos, ¿no? Es de pensar. Y es interesante lo que mencionaste, ¿no? Porque incluso las adicciones se vuelven ídolos para nosotros. Uh-huh. Una adicción puede ser desde ver el TikTok mientras estás ahí en el baño, por mucho tiempo, todo lo que nos desvíe de Dios y lo ponga en segundo plano en nuestra vida, se vuelve un ídolo. Entonces ahí estamos faltando al mandamiento, ¿no? Que Él nos ha dado de ponerlo a Él como primer lugar. Y yo antes pensaba que sonaba muy egoísta, ¿no? De que Dios quiere que andemos ahí como orándole, arrodillados ante Él, pero últimamente me he dado cuenta de que Dios establece todo esto porque nos ama y porque Él sabe que nosotros solos con ese cuerpo perfecto no podemos y nunca vamos a poder, a menos de que nos sometamos a la influencia de su Espíritu y gracias a Él seamos santificados y seamos merecedores de estar con Él, de caminar junto con Él. Entonces, Dios ya tiene su gloria, Él ya tiene su honra y Él ya lo tiene todo. A Él no le importa si Hugo no se arrodilla, estoy mencionando, Pecador. pero a Él no le perjudica que nosotros no lo obedezcamos. Más sin embargo, Él nos ama tanto que quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Algo que entra después de esto y que es muy importante en nuestro progreso eterno es el juicio final como lo llamamos nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser el juicio? Las escrituras mencionan que vamos a estar frente a Dios. Creo que en Apocalipsis, si no me equivoco, hay una escritura donde... Apocalipsis 20, Dios sentado en su gran trono blanco y enfrente. Pero Dios le dio a Jesucristo el poder juzgarnos. Y luego Jesucristo después le dice a los apóstoles que ellos van a juzgarnos. Entonces, de hecho, Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que los apóstoles del Medio Oriente, de Jerusalén, van a juzgar a todos que son de la tribu de Israel. Y después a los que llama aquí en el libro de Mormón en las Américas, a los otros 12, dice que ellos van a juzgar. Los 12 de allá van a juzgar a los 12 de aquí. Ajá, Pero y luego después los 12 de aquí van a juzgar a todos los de las Américas. Uh-huh.
Entonces, pues tal vez yo siento que va a ser un poco, no sé si Jesucristo va a estar aquí así con todos, man, con los 24 así, y o sea, juzgándonos. Y él, ¿no? Y luego Dios. Tal vez puede ser así, o tal vez puede ser como que cada quien en un escritorio o algo así, una entrevista, y tal vez se toca con un apóstol. Yo creo que tal vez conforme a tu linaje. Yo siento que sí tendremos un momento frente a Dios. Yo creo que va a ser, por eso es el juicio final. Ajá. Sí, el juicio final, yo siento que es. Yo siento que vamos a estar frente a Dios. A lo mejor sí, todo esto que mencionan, lo que mencionó Joseph es como un apoyo. Pero yo siento que a lo mejor unos minutillos ahí con Dios sí tendremos. Yo creo que va a ser Donde, lo más importante. donde Y se va a tomar su tiempo. ¿Y si el cuerpo de esa persona no resiste la presencia de Dios? José Smith, ¿cómo siendo pecador, cómo pudo resistir a Dios? O sea, yo digo que nos va a dar esa gloria por un ratito para que podamos ser juzgados. Y yo digo que incluso nuestros obispos, nuestros presidentes de estaca nos van a juzgar en ese momento. Entonces yo creo que puede ser como tú dices, entramos y luego desde lo más bajo hasta que llegamos a Dios. Y por eso es el juicio final. Va a haber, yo lo que pienso, mini juicios, y entonces el juicio final es el que viene ya con el Padre. Y es ahí donde Jesucristo es el abogado ante el Padre. Entonces, y seremos juzgados a través de Él. ¿A qué voy con esto? De que el juicio no va a consistir así como tal en hiciste esto, no hiciste esto, hiciste esto, no hiciste esto. abrir el libro de No, nuestra es que- vida y va a leer lo que hicimos. Dice que va a abrir el libro de nuestra vida y va a ver todo. Pero yo siento que no es tanto. Yo digo que el juicio que vamos a tener con Jesucristo es para que Jesucristo ya sabía, pero para que en ese momento sepa cómo defendernos. Para cuando el Padre diga, el 15 de abril del 2006, Jairo, en tu casa pasó esto. Y entonces Jesucristo va a decir, Padre, Jairo se arrepintió. Yo y él ya lo arreglamos. Yo pago ese pecado. Entonces yo siento que va a ser algo así. Y digo, porque Incluso las leyes, hay algo muy, muy bonito que yo aprendí, que a los libros canónicos les llaman libros canónicos porque hace referencia a un canon. Que el canon en cierta época era una unidad de medida, o sea, como una regla, pues. Entonces, los libros canónicos son la unidad de medida que se va a usar para el ajuste de cuentas, ¿sí? Tal vez puede ser un poco de ambos, ¿no? Tal vez Jesucristo y los apóstoles nos juzgan y después Jesucristo tiene una entrevista personal con Dios acerca de nosotros, de esta generación de que fuimos probados, y ahí es cuando Él aboga ante el Padre, ¿no? Todo lo que pasó. Y pues obviamente Dios ya va a saber. Y tal vez en ese momento Jesucristo va a aprovechar y rendir cuentas de ya todo lo que pasó. Pero pues Yo siento que hay varias etapas. ajá, Sí. lo que a mí me causa cuestión es qué papel van a jugar los apóstoles o los discípulos de Jesucristo, que también dicen las escrituras que nos van a juzgar. O sea, porque también en la Biblia dice que Jesucristo nos va a juzgar o que Dios nos va a juzgar y también los apóstoles. Entonces, ¿cómo va a estar organizado esto? Tal vez van a haber 26 cubículos y en cada uno una persona y pasamos el índice. Jairo Cervantes, pasa el cubículo. y te van a hacer pipe las recomendaciones y si no está vigente, ya valiste. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero lo más interesante es a dónde vamos, ¿no? Ya cuando hayamos pasado todos los cubículos. Ajá, entonces para darle entrada al siguiente punto del plan de salvación, ya más para finalizar esta parte del juicio, seremos juzgados según nuestras obras, sean buenas, sean malas. Y los deseos de nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón, como mencionan las escrituras. Pero lo primordial aquí es, ¿verdaderamente queremos a Jesucristo como nuestro abogado? Y eso va a depender mucho de este momento, de nuestras decisiones en este momento. Es por eso que siempre se nos invita a que pensemos de manera celestial, que abracemos en este momento el sacrificio de Jesucristo, que nos cubramos con su sangre, que atesoremos su sacrificio y podamos valorarlo al grado de dar nuestra vida por ello, de servir a los demás por esto mismo, por esta buena causa. Entonces, según qué tanto nos acerquemos y nos alineemos al sacrificio de Jesucristo, es qué tanto Él qué tanto va a abogar por nosotros. Yo imagino que Él va a querer abogar por nosotros, por cada uno de nosotros, porque nos ama con un corazón puro y dispuesto a perdonarnos. Pero si nosotros no estuvimos dispuestos en este momento a arrepentirnos, por más que Él quiera abogar por nosotros, no va a haber, Él no va a encontrar razones ni motivos razones y motivos a lo mejor sí, pero no va a encontrar Su justicia se lo va a impedir. No nos va a conocer, ¿no? Literalmente como mencionan las escrituras. No
los conozco. Y algo que dijiste es una escritura que a mí, cuando la leí, me pegó, que dice, quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él en el último día. Entonces yo creo lo que tú estás diciendo. Si nosotros aquí decimos, no, es que qué pena que sepan que soy miembro, qué pena hablar de Dios, qué pena decir esto. Entonces, de aquí nosotros nos estamos avergonzando en ese momento de decir qué pena defenderte a ti ante el Padre. Y de hecho, en la escritura que mencionó Hiram, dice que nunca me conociste, ¿no? Y en la traducción de José Smith dice, nunca, no, dice, en la Biblia dice, Nunca os conocí. nunca os conocí, en la traducción dice, nunca me conociste. Tal vez en ese, como dice Hiram, que no va a encontrar es porque, o sea, va a decir, o sea, ustedes nunca me conocieron, ¿cómo los puedo abogar si ustedes tal vez no quieren que los abogue? Sí, yo creo que todo esto está muy relacionado con lo que mencionamos hace un momento, de la preparación que tenemos, porque yo siento que va a ser más así de... El Salvador va a ser más de, ven, yo te quiero ayudar, o sea, yo quiero que estés allá, donde están todos ellos, yo quiero que tú estés allá, pero nuestra memoria va a tener tan presente todas las veces que lo negamos, todas las veces que no nos esforzamos, todas las veces que pecamos, las veces que no lo tomamos en serio. Entonces nuestro cargo de conciencia va a ser tan grande que no vamos a permitir que Él nos defienda o que Él nos exalte. Entonces yo creo que está más relacionado con eso, más de que Él vea y diga, te faltaron 2 puntos, no te puedo abogar, o te faltó obedecer tal ley, no puedo hacer nada por ti, sino ese tipo de relación del deseo de nuestro corazón. Yo creo que va muy relacionado con eso, de ahorita nosotros en nuestro estado caído, nuestro estado carnal, diabólico, es muy significativo que lo busquemos y que apartemos tiempo para pasar con Él. Yo siento que Él lo ve así como de, a pesar de que están en un mundo caído con todas esas cosas a su alrededor, con la tercera parte de los espíritus que se rebelaron, a pesar de que tienen todas esas cosas en su contra, me buscan. Entonces yo me imagino que eso va a ser muy significativo cuando estemos ahí en ese lugar del que estamos hablando. Como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, nosotros creemos en la doctrina de los reinos de gloria, que es una parte súper importante en el plan de salvación. Entonces, los reinos de gloria están muy relacionados con el tipo de vida que vamos a tener después de este momento que nosotros tenemos como preparación para llegar con Dios. Me acuerdo que uno de los discursos del Elder Dallin H. Oaks dice que nuestras decisiones que tomemos ahorita van a determinar el tipo de vida que vamos a tener después del juicio final. Entonces esto está relacionado con los grados de gloria. Ahorita ustedes van a ayudarnos a esa parte de saber de qué se tratan estos grados de gloria. Pues sí, empezando con el primero, siendo el reino celestial, es el reino más alto que Pablo lo representa como la luz del sol. En este lugar es donde las personas van a morar y vivir con Jesucristo y en la presencia de nuestro Padre Celestial. Las personas que van a este grado de gloria son las personas que aceptaron a Jesucristo en la vida y vivieron una vida recta, obedeciendo los mandamientos, haciendo convenios y guardándolos. Personas que fueron valientes en el testimonio de Jesucristo, los que se arrepintieron sinceramente y que creyeron en la expresión a tal grado que fueron limpiados por ella. En este grado hay 3 grados adentro de ellos. Y en el más alto de esos van las personas que han sido selladas en el templo y han hecho ese convenio y lo han seguido fiel. Un dato interesante es que este grado de gloria va a ser aquí en la tierra. La tierra, después de que Satanás sea desatado, va a ser renovada. Y aquí mismo es donde vamos a morar en la presencia de Dios. Otra de las glorias que es mencionada dentro de la epístola de los Corintios por parte de Pablo es la gloria terrestre. Algo que me gusta pensar de esta parte de las glorias es que lo que nosotros sembremos aquí en la tierra, o sea, quiere decir nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, es lo que vamos a cosechar de este lado de las glorias en las cuales se nos va a repartir. Entonces, la gloria terrestre es un lugar adaptado para las personas que nos enfocamos tanto en el mundo. Que nuestro objetivo en el mundo era adquirir riqueza, adquirir poder. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? A lo mejor no fuimos malas personas, ¿no? No le deseamos el mal a nadie, ni perjudicamos a otros, como otras personas suelen hacerlo, pero nuestro enfoque era poner las cosas del mundo antes que a Dios.
Entonces, ¿qué es lo que sembramos al querer estar y vivir aquí en el mundo? Lo que cosechamos a consecuencia de eso es lo mismo, es lo que se nos va a recompensar. Entonces, se menciona que los que van a este lugar, número uno, son personas que fueron honorables, justas, pero no aceptaron el evangelio de Jesucristo en la vida mortal. Número dos, miembros de la iglesia que no fueron valientes en su testimonio de Jesús o que no honraron sus convenios. Como miembros de la iglesia, confiamos plenamente en que los convenios que hacemos, como el bautismo y otros más, nos ayudan a poder escalar de gloria en gloria y poder llegar a la gloria celestial, como mencionó Joseph. Pero si nosotros no honramos esos convenios, quiere decir que no somos dignos, a pesar de que ya los hicimos, pues nuestro camino se conduce hacia este lugar que está en medio, porque vamos a poner una fotito de cómo lo solemos representar. Número 3, aquellos que, aunque no fueron malvados, se dejaron cegar por la iniquidad del mundo y no se acercaron a Dios. En el tercer grado de gloria está el reino celestial. Que el reino celestial está relacionado con el tipo de personas que o no recibieron el evangelio de Jesucristo, ni el testimonio, que no tuvieron una vida tan, ¿cómo se puede decir? Pues que pecaron, ¿sí? Las personas que pecaron, que no se arrepintieron, ¿sí? Este tipo de reino se representa por ser el tercero, ser uno de los más bajos según los reinos desde el celestial. Entonces, al ser uno de los más bajos, pues van ese tipo de personas que pecaron, que no se arrepintieron, no aceptaron el evangelio de Jesucristo. Hay muchos casos de familias o de personas que han tenido contacto con este evangelio y no han permitido que el Señor o el Espíritu les dé ese testimonio que necesitan para poder conocer al Salvador. Entonces, incluso los que conocieron de este evangelio y lo rechazaron, pues es el lugar para ellos, el reino celestial. Bien, y algo que tenemos que entender es que algo que me da mucho la atención, en todos los grados de gloria se menciona desde el celestial, los que no recibieron el testimonio de Jesús, los que lo recibieron y no fueron valientes, y luego los que fueron valientes en su testimonio. Y la oportunidad que nosotros tenemos para recibir un testimonio de Jesús es en esta tierra, muchas oportunidades, y después de esta tierra, cuando estemos en el mundo de los espíritus, como ahorita hablamos. Entonces realmente Dios es un ser misericordioso que nos da muchas oportunidades para recibir su testimonio, y aunque no decidimos seguirlo, nos da un lugar a cada uno de nosotros. Y se han de estar preguntando, ¿y el infierno? Y el infierno que muchos piensan puede ser el reino celestial, como lo dice Iván. Los asesinos, los violadores, las personas malas van ahí. Y hay un infierno, pero no van esas personas que nosotros pensamos, sino, voy a dejar la escritura. Jesucristo dijo, todos los pecados se pueden perdonar, inclusive quien blasfeme contra el Hijo del Hombre se va a perdonar, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El único pecado imperdonable es negar al Espíritu. Pero para llegar al punto en el que nosotros neguemos al Espíritu, necesitamos haber recibido algo como la palabra profética, más segura, que prácticamente es que nosotros sepamos sin ninguna duda que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Salvador, que lo hayamos visto, que tengamos ese testimonio a tal punto y después decidamos negarlo. Algo como lo que hizo Judas, más o menos. Entonces, ese tipo de personas son las que van a ir al infierno, a las tinieblas de afuera, como lo conocemos. Entonces, prácticamente casi nadie va a ir a ese lugar. Entonces, la mayoría de personas malas van a ir ahí a ese reino celestial. La pregunta. No, para cerrar este tema, es importante que consideremos que cualquiera de estos grados de gloria es mucho mejor del estado en el que estamos viviendo ahorita. Entonces, ahorita tenemos algunas áreas de oportunidad, hay algunas cosas pero estos grados de gloria están adaptados exactamente al tipo de deseos que tienen las personas en esta vida, al tipo de decisiones. Entonces, incluso el reino celestial va a ser... Es como el reino celestial es como esto, ¿no? Sí, Uh-huh. es como la tierra. Entonces, de acuerdo al reino, van a tener la visita del Espíritu Santo, van a tener la compañía del Espíritu Santo. Hay algunos que van a tener las visitas del Salvador de vez en cuando. Entonces,
Va a haber el reino celestial, ¿ves? Por eso es que el reino más alto, pues porque es vivir con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces, pero cualquiera de estos reinos es mucho mejor de lo que estamos experimentando ahora. Bueno, para finalizar, los grados de gloria, el cuerpo de cada quien va a recibir una gloria diferente de acuerdo con las leyes que haya podido obedecer en la tierra, va a poder obedecer las glorias en las que se les asigne. Entonces es conforme a nuestro progreso que vamos a poder aguantar y ahí se nos va a colocar, bueno, tal vez vamos a colocar nosotros mismos porque no vamos a poder aguantar esas leyes. Pero para terminar, ¿quieres terminar ya todo el plan de salvación o vas a hacer la pregunta? Termina y hacemos la pregunta después. Pues este fue todo lo que es el plan de salvación, amigos. Es algo extenso y tal vez hay muchas cosas que aún no sabemos, algunas cosas que no están aseguradas, algunas cosas que dependen mucho del juicio que haga Dios y Jesucristo. Pero lo que sí sabemos es que todo este plan, la caída, la creación y la expiación, es gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que gracias a esa expiación podemos no solo morir y estar en el estado perdido, como dijo Nefi, para siempre en el mundo del Espíritu, sino resucitar y poder tener una familia eterna con Dios, poder volver a ver a nuestros hijos que tal vez nacieron y murieron a temprana edad. Y es gracias a ese gran sacrificio que Él hizo que nos da esa esperanza, que como dijo Jairo al principio, es el por qué estamos aquí, esa esperanza y esa fe de tener una vida eterna con Dios. Y que Dios es misericordioso, que no es cielo o infierno, sino que hay cada lugar preparado para cada persona, porque no nos mandó para, pues, después mandarnos al infierno así nomás, sino preparó un lugar en su perfecta sabiduría. No sé si ustedes quieren agregar algo. Sí, nuevamente, repitiendo lo que ya se había mencionado, Jesucristo es el centro de esto. Y solamente me gustaría pues, finalizar por mi participación sobre este plan de salvación, testificando que yo sé que es verdad. Dios me lo ha revelado a mí y siento que también a mis compañeros, ¿no? Y es algo especial porque si tú te sientes desanimado, te sientes triste, infeliz, sientes que nadie te comprende, este plan es para ti. Te va a traer esperanza el saber que esto es verdad. Y es la invitación que nos gustaría hacer a ustedes, que si les causa esto alguna intriga o quisieran conocer más, la mejor forma en la que pudieran conocer y saber que esto es verdad es preguntándole a Dios. Él tiene la respuesta a todo eso. Y así como a mí me lo reveló, y así como a Hugo se lo reveló, y a Iván, y a Joseph, a ustedes también se los puede revelar. ¿Por qué? Porque Él nos ama con un corazón dispuestos a darnos todo, pero depende de nosotros nuevamente. Y siempre va a depender de nosotros, si nosotros queremos recibir esto. Yo sé que esto es verdad y que Jesucristo es el centro de esto y su expiación está al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a que puedan meditar en estas cosas que les hemos hablado hoy, que piensen. Este plan de salvación que les hemos hablado hoy les va a ayudar a que ustedes puedan tener respuesta a tres preguntas que normalmente existen en el alma, que es de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos después de esta vida. Entonces, los invitamos a que mediten esto que les acabamos de hablar y puedan buscar las respuestas. Pueden poner en los comentarios si están interesados en más respuestas en algún punto específico y nosotros vamos a estar muy gustosos de ayudarles a responder esas preguntas. Entonces, les testifico que este plan es de Dios. Les testifico que este plan ayuda a que experimentemos gozo. Entonces, sé que el Salvador, Jesucristo, es también nuestro Redentor. Y Él nos habilita a que nosotros podamos tener la medida necesaria para que podamos invocar los poderes del cielo y recibamos las bendiciones que nos van a ayudar a estar de vuelta con ellos. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Ok, sí, solamente es que entre más, ahorita estuvimos hablando, ustedes van a ver la parte recortada, pero estuvimos hablando de tantísimas cosas que entre más, al menos yo en lo personal, entre más conozco el plan de salvación, más me doy cuenta de lo perfecto que es y de lo perfecto que es el Padre. Entonces, oren, pregunten y sigan buscando y van a obtener un testimonio. Y en el video pasado nos dejaron una pregunta, bueno, dos. ¿Son mormones? Sí. Sí.
Sí. Nos dicen mormones, pero el nombre más correcto sería miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la otra pregunta es la interesante. ¿Cuántos dioses existen? Esta pregunta nos las hizo nuestro amigo Coach Giovanni Riveras 45 Rivas 4525. Y respondiendo a tu pregunta, Coach, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo como una Trinidad divina, la cual trabaja en conjunto para ayudarnos a efectuar esta obra, la cual es pues llegar a conocer a Dios nuevamente, ¿no? Pero algo interesante, lo que nosotros vemos dentro de nuestra iglesia y que incluso está registrado tanto en la Biblia como en el libro de Mormón, es que cada uno de los hijos de Dios tenemos la capacidad de llegar a ser como Él. Y es por eso que estamos aquí en la tierra, como lo habíamos mencionado. Nuestro momento aquí en la tierra es preparatorio para ver si podemos llegar a alcanzar a ser lo suficientemente capaces para llegar a efectuar una obra como Dios, ¿no? Entonces, lo que se nos promete es que si nos esforzamos y cumplimos con cada uno de los mandatos que Dios nos ha mandado, obviamente no a la perfección, ¿verdad? Porque no podemos en este estado temporal, pero podemos ser perfeccionados gracias a la expiación de Jesucristo. Si nosotros conseguimos todo esto y llegamos al grado más alto de gloria, vamos a poder llegar a ser, pues, dioses, ¿no? Como tal. Así como la semilla de un manzano da manzanas, así como la semilla de un naranjo da naranjas, nosotros como hijos de Dios podemos llegar a ser como Él, podemos llegar a ser dioses. No sé si alguien quiera... Yo sí. Yo sí hay una escritura, pero no la encuentro aquí. ¿O quieres tú primero? Ok. Pero, sí, ok, está bien. Ya respondió Hiram tu pregunta desde varios aspectos, hablando de la Trinidad, de que están esos tres dioses, de que nosotros podemos llegar a ser dioses, y yo quiero abordar tu pregunta en el momento ahora, presente, y es algo que Pablo le respondió a los Corintios, y la vamos a dejar ahí, la pueden buscar, 1 Corintios 8, 5 y 6, y aquí Pablo nos está explicando un poquito eso. Está hablando de los ídolos y dioses y todo este tema, y aquí dice un comentario y luego después nos hace un enfoque en lo que debemos de enfocarnos. Dice, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, hablando de los ídolos, de las personas que tal vez aquí se autoproclaman como dioses, y luego ahí viene el comentario, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, ciertamente hay, pero aquí viene la aclaración. Nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros de Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, aunque existan muchos dioses, que existen, obviamente que sí, ahorita nosotros, en nuestra realidad, nuestra galaxia, nuestro universo, nuestro planeta, o sea, como quieras verlo, nuestro plano, Dios el Padre y Jesucristo son los únicos en los que debemos enfocarnos. Pero sí hay. Y ese es un tema gigante. Para respaldar un poco esa escritura, también en Salmos 82:6 dice, habla de Jehová, el Señor Dios, y dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, como dijo Jairo, al ser hijos del Altísimo, por ende podemos llegar a ser igual como Él es, siendo dioses. Sí, y yo quiero testificar, quiero dar verdad a las explicaciones que han compartido los miembros del concilio, porque es una realidad. Cada uno de estos dioses están unidos en un solo propósito, pero cada uno tiene individualidad, ¿sí? Son seres de carne y hueso como nosotros, solo que glorificados y perfectos. Nuestro Padre Celestial es nuestro Dios y Él es el creador de todo este plan de salvación. Jesucristo es el Salvador y Redentor. Y el Espíritu Santo es el testador o el que testifica de la realidad y la divinidad de ellos dos. Entonces, así es. ¿Vas a decir algo más o...? No, me está marcando feo.
Ok, amigos, hasta aquí terminamos por el día de hoy. Un episodio más de. Un episodio más, un episodio menos, dice acá el Ape Joe. Ahí comenten. Menos. Ahí. Pero nuevamente repetimos que nuestra intención no es. ¿Cómo se puede decir? Crear un dogma. Ajá, o que sientan que nosotros lo sabemos todo, ¿no? Porque pues no. definitivamente no sabemos nada y como se pudieron dar cuenta a lo largo del... Pues yo sé todo, Hugo pero acá. me hago el humilde. Pero la intención, repetimos nuevamente para los que no han visto el episodio anterior, es que poder compartir pequeñas verdades que pues, nosotros creemos y que seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos puliendo. Entonces, habrá cosas en las que a lo mejor no concuerden con nosotros y nuestra intención no es restar, sino que podamos agregar tan siquiera algo poquito. Vamos a agregar algo tan siquiera ahí en su corazón y su mente. Y todo esto lo hacemos porque pues amamos a Dios y en Él confiamos en Cristo. Y a través de esto podemos llegar pues a más personas que pudieran estar interesadas en conocer acerca de esto. Entonces, si ustedes están dispuestos o tienen el deseo de conocer un poquito más a fondo todo esto, pueden contactarnos por ahí en los comentarios y nosotros les podemos responder ahí en sus dudas o cuestiones. Pero por el momento sería todo. Muchas gracias por vernos, amigos. A todos nuestros espectadores los amamos. No, digo, eso sí corta. Pero... Empezamos desde las 6 de la tarde y miren qué horas son. Pero sí, amigos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Le agradecemos a Iván por su visita del día de hoy. Nos va a estar acompañando seguido. Igual si quieren salir, ahí pónganos en los comentarios. Si le quieren dar un consejo a Joseph el AP, también. Asesorías de doctrina. Acá. Por parte de estos dos grandes amigos. Pero está bien, los amamos. Bye. Síganos en redes sociales. Let's go, baby.